el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez, como cada semana, en el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Como cada semana, además de agradecerles que nos estén escuchando, decirles que siempre tengo invitadas de primera. Esta vez soy una privilegiada porque está conmigo una mujer que se llama Clara Hussitman, que es una economista mexicana, pero no cualquier economista, como uno las imagina haciendo cuentas y pidiendo cuentas, sino que ella ha sido una mujer que ha contribuido enormemente en este país a varias cosas que nos conciernen. Pero la más importante desde nuestro punto de vista en esta época es la contabilidad que se hace del trabajo no remunerado de millones de mujeres en este país. Clara Hussitman tiene una larga trayectoria, primero como funcionaria del gobierno, de la administración pública, pero hace muchos años que ella salió de ese espacio y se ha dedicado desde la sociedad civil a la defensa de los derechos humanos de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, es presidenta fundadora de Incide Social AC, que tiene ya algunas décadas, no sé, 20 años, fácilmente. Ella escribe en un portal alternativo o periodístico mexicano que se llama La Silla Rota y actualmente colabora en una cosa que se llama la Alianza Ciudadana por la Paz, que ya nos explicará de qué se trata, pero me contaba que tiene apenas un año. Clara Hussitman, además, ha sido funcionaria del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y yo recuerdo muy bien, y es lo primero que quiero hablar contigo, muchas gracias por estar aquí, Clarita. Al contrario, con gusto. Ella en el gobierno de la Ciudad de México en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, que trabajó en desarrollo social o en la secretaría que así se llamaba, desarrollo social, lo que organiza es una cosa que se llama algo para los niños y las niñas, que se llama algo de temprana. Es educación temprana. Porque fue muy importante, porque fue para mí la primera política pública para las niñas y los niños antes de entrar al kinder. Mira, lo que pasó es que yo fui secretaria de Desarrollo Social con el ingeniero Cárdenas y era una secretaría de Desarrollo Social, Salud y Educación. Era enorme. Entonces el ingeniero recibió el primer gobierno democrático a partir de la gestión del PRI de tantos años en la ciudad. Sí, fue la primera vez que votamos en la Fue ciudad. la primera vez que votamos y elegimos a nuestro jefe de gobierno. Fue un cambio de la política electoral en el país. Y entonces le toca al ingeniero reorganizar el gobierno de la ciudad y a mí me invitó a ser secretaria de Desarrollo Social, Educación y Salud. Y entonces lo que hicimos fue introducir como política la perspectiva, yo digo, de lo que ahora se llama diversidad. O perspectiva de género. No, porque fíjate que eran varios grupos. Era mujeres, personas mayores, personas de la comunidad de la diversidad sexual, jóvenes y infancia. Hicimos programas para cada uno de esos grupos. Y lo que tratamos de instalar en los centros de desarrollo social, una cosa que llamábamos servicios comunitarios integrados, SECOI, en donde lo que buscábamos era brindar servicios a cada uno de estos grupos y a la vez producir comunidad. Lo que queríamos era construir comunidad y reconstruir tejido social. Y dentro de los servicios comunitarios integrados había un servicio, una ludoteca
instalamos como 220 ludotecas en toda la ciudad para que todos los niños tuvieran acceso a juguetes y instalamos talleres de estimulación temprana. Así se llamaba, estimulación Eran talleres temprana. de estimulación temprana porque también éramos conscientes de que a veces hay una ruptura en el conocimiento sobre la crianza de los niños, porque migran las mujeres y no tienen alrededor de ella mujeres que a su vez le enseñen cómo criar a los bebés. Y entonces a veces lo que hacían era poner al bebé en la cuna y ahí dejarlo sin tener nociones de que había que moverlo, animarlo. Y a veces la abuelita es la que se encarga del bebé, o una tía, o una hermana. Y entonces creamos estos talleres de estimulación temprana para los niños en esta preocupación de que tú construyes principalmente en los primeros 5 años de edad a los niños, a los seres humanos que van a formar parte de este país. Y era un modelo muy bonito porque teníamos también libroclubs, teníamos en algunos casos clínicas de salud, teníamos en Ixtapalapa a las madres educadoras. Yo no sé si has oído Sí, ¿cómo no? de ellas, porque también el otro problema es que veíamos que las mamás tenían que trabajar y no tenían a dónde dejar a los niños. Entonces las madres educadoras hacían eso, o sea, recogían a los niños de las escuelas, porque lamentablemente en este país seguimos teniendo horarios muy cortos de escuela. Entonces los niños pasan mucho tiempo solos y la idea era brindar espacios y brindar servicios para la construcción de seres humanos, que ha sido como mi preocupación central. Sí, yo sé, Clara, porque estos programas se han disminuido, desaparecido. Estimulación temprana casi no existe en el país y es esta falta de comprensión del ser humano. Y luego preguntamos de dónde salen los machos que matan a las mujeres, por un lado, y dónde se reproduce la ideología de las mujeres muy tradicional, porque no hay una cosa institucional para eso. Desgraciadamente, y cosa que tú también has criticado en muchos de tus trabajos, se ha crecido el asistencialismo sin desarrollo. Yo querría preguntarte dónde unimos eso, en qué momento te empezó a interesar mirar en un pedacito, en un pedazote, como tú quieras, especialmente a las mujeres en esta tu trayectoria. ¿Y qué es lo que te llevó ahí? Mira, yo empecé trabajando en el gobierno federal en la Dirección General de Estadística y siempre me preocupó de qué vivían las familias, de dónde obtenían sus ingresos. Entonces tuve la oportunidad con un ser maravilloso que era el licenciado Rubén Glisson, director de la Dirección General de Estadística, que es el antecedente del ahora Instituto Nacional de Geografía, Estadística y que ahora e quién sabe qué va a hacer, pero bueno. Quién sabe qué va a hacer. Pero bueno, ahí creamos la primera encuesta en población que le da datos al gobierno, a la población, sobre qué pasa con la población entre los censos de cada 10 años. En esa época solo había estadísticas de población cada 10 años en los censos. Entonces la encuesta nos permitía tener información trimestral por muestra sobre empleo, migración, ingresos, y fue un trabajo muy pionero, yo te diría, porque antes lo que había habido era solamente encuestas de ingreso-gasto, 3 encuestas previas, pero no había un sistema continuo
de captación de la información de la población. Esencialmente eran las estadísticas sobre defunciones, nacimientos y eso que se llaman estadísticas administrativas. Pero aquí lo que se hizo fue ir a las viviendas y preguntarles a las personas. Y veías la conformación de las familias, veías el estado de la vivienda y luego, muy importantemente, que después fue lo que se desarrolló, en qué trabajaba la gente y cómo obtenía sus ingresos, que ahora se conoce como la Encuesta Nacional de Empleo. La ENOE. La ENOE. O sea, la ENOE se origina realmente en estas encuestas trimestrales que montamos en 1973, fíjate. Y ahí era ver cómo se organizaba la familia para sobrevivir. Ese era mi mayor interés. Y me interesaba mucho captar las áreas que estaban creciendo en el país, porque el censo te da la base para calcular tus muestras. Entonces usamos el censo del 70 para calcular la base. Pero en el censo del 70 ya apareció Netzahualcóyotl como un nuevo poblamiento enorme, con más de 1 millón de personas. Claro. Y del 60 al 70 nadie se había dado cuenta. Entonces yo mi interés era ir tomando muestras de esas áreas de crecimiento, porque eran las áreas a donde llegaban las nuevas familias. Los migrantes del país. Las nuevas familias a México. Entonces, pero el tema central era de qué viven y cómo se organizan las familias para la sobrevivencia. Y ahí te diste cuenta. Ahí me di cuenta. Después, bueno, nos toca esta terrible estrategia de reducción de los salarios, en donde a partir de 1976, que esa es otra historia, pero en 76 empieza a reducirse el salario mínimo porque los economistas, los llamados doctores, se habían hecho el propósito de abrir el país a la competencia y de entrar a la globalización. Y entonces empiezan a reducir el salario mínimo. Y yo empiezo esencialmente a preocuparme porque cerca del 60-70% del ingreso de las familias proviene del trabajo. Y entonces, hasta, del 76 al 94, reducen el valor del salario mínimo a la cuarta parte, Sara. A la cuarta parte. O sea, fue una caída estrepitosa. Una caída estrepitosa porque querían competir con mano de obra barata. Y entonces yo decía, esto está afectando la vida de las personas. Está dañando lo que yo llamo construcción de seres humanos, porque tienen que dedicar mucho tiempo a trabajar y a obtener ingresos. Y entonces el tema es estudiar a las familias, que por cierto es un tema que yo sé que en el mundo del feminismo es muy contradictorio, pero a mí me parece que los arreglos familiares para la vivienda, para la sobrevivencia y el uso del tiempo que hacen es muy importante, porque una parte importante del tiempo se dedica al cuidado, a la construcción de capacidades, de aprendizajes para la vida, a enseñar el lenguaje, a enseñar cómo comer, a enseñar la higiene, que se llaman aprendizajes para la vida. Entonces, si tú les pones una carga de uso mayor del tiempo en la venta de fuerza de trabajo, las tareas de cuidado se merman, se reducen. Ahí fue donde además a mí me interesó mucho ver qué estaba ocurriendo con la inserción laboral de las mujeres.
Yo realmente empecé trabajando los temas de empleo y los temas de informalidad y subempleo, y ahí era comparar qué pasaba con hombres y mujeres. Hay un texto que hicimos en 1900 sobre el censo del 70 con Marcel Eternot, donde analizamos el censo con mucho detalle, el censo del 70, y abriendo las estadísticas de mujeres. Entonces, para mí era muy importante que se valorara como trabajo contributivo al bienestar, el trabajo de cuidados. Y de ahí me seguí con el tema de familias y el tema de cuidados. O sea que esto no es nuevo, porque se nos vende. Ayer escuché una diputada en un evento en la Cámara que se paró, una diputada del partido oficial, diciendo, es la primera vez que es la primera persona, la presidenta de la República, que habla de cuidados. Y yo me morí de la risa, porque tú lo descubriste caminando y ahora así se llama. Y ya en esa época, en los años 70, Isabel Arguía ya había hecho un análisis de la contribución. Sí, hablábamos de trabajo productivo y trabajo reproductivo. Así es. Trabajo reproductivo se llamaba. Trabajo reproductivo se llamaba. Sí. Y entonces, desde entonces, cuando dábamos pláticas, hablábamos de la importancia de ese trabajo reproductivo. Pero yo lo que hice también es, ¿qué produce ese trabajo reproductivo? Y produce estas capacidades, esta base del desarrollo de los seres humanos. Esto que te digo, los aprendizajes para la vida, que tienen que ver... Si está la mamá ahí, sí. Generalmente puede haber otras personas, pero está la mamá ahí, como dicen alguien que no es experta, y dice, bueno, le está construyendo el alma al niño, está también contribuyendo a que haya ciudadanía en el futuro. Absolutamente. ¿No? Porque le enseñas lo que es bueno y lo que es malo, lo que se permite y no se permite, le pones límites y lo construyes como ciudadano. Y luego en una época me tocó trabajar democracia a nivel de las familias. De la familia, que también hubo varias corrientes feministas. ¿Te acuerdas de Ceci Loría, que hablaba de democratizar a la familia como algo muy importante para la transformación? Sí, habría una analista, Beatriz Schmuckler, que hizo varios estudios y yo... ¿Existe todavía Beatriz? Beatriz sí, todavía, pero en esa época estaba muy metida en las cuestiones de democratización de la familia y a mí me pidió que hiciera un trabajo sobre políticas públicas que contribuían o no al proceso de construcción de ciudadanos en las familias, ¿no? Y tú seguramente estás con ese ojo desde INCIDE y luego en tus participaciones del análisis de los derechos humanos y hasta lo que me acabas de contar, que estuviste en el Movimiento por la Paz cuando se descubrieron pues estas cosas que hemos estado ahora mirando, el tamaño de la desaparición. Desde esa perspectiva y con todo este antecedente, Clara, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Avanzamos en la democratización de la familia, en la atención de los aprendizajes para la vida, en la estimulación temprana que yo digo que la abandonaron? ¿Cómo ves? Mira, se hicieron intentos. Por ejemplo, todo el tema de cuidados empezó a ser impulsado, yo te diría, después de Beijing. En Beijing, o sea, después de 1995. De 1995, a mí me tocó defender el tema de medición del aporte del trabajo reproductivo o trabajo de cuidados en o doble jornada, en las o cuentas, trabajo doméstico, tiene varios nombres, sí, en las cuentas. En las cuentas nacionales. En la plataforma de Beijing hay un párrafo sobre el tema,
un párrafo súper cuidadoso, así pero súper delicado, a ver si se puede medir y tomar en cuenta. Porque había oposición de muchos gobiernos, ¿no? Inclusive las europeas, fíjate. Era una comisión especial y las europeas tenían mucho miedo de que sus esposos les tuvieran que pagar por cocinar, por tejer, por tener sus huertos. Y entonces eran ellas las opositoras. Y yo contaba el otro día que eran esencialmente las mujeres del Caribe y las mujeres de la India, para quienes el valorar ese trabajo les representaba un reconocimiento de identidad, un reconocimiento del valor como seres humanos. Y entonces ellas estaban muy pendientes de los trabajos de la comisión. Entonces ahí, bueno, hicimos esa sí, tarea. el otro día leíste el párrafo y yo no lo traje, porque es buenísimo cómo se acordó, porque se le dio la vuelta para todos los opositores, ¿no? Así es. O sea, decirle al público, además de que Clara ha hecho estos últimos años trabajo político, participó en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México. Y ahí me tocó meter el derecho al cuidado. Así es. Que está el derecho al cuidado en esa Constitución de la Ciudad de México. Es decir, que las cosas no son espontáneas, que son un proceso. Decirles a ustedes que hemos conocido a lo largo de los últimos 30 años a muchas mujeres que han construido la legislación y los avances, comillas, de las mujeres, pero por eso está aquí Clara. Y un poco decirle al público, es que todo el año vamos a estar molestando con los 30 años de Pekín, que ahora mismo está su plataforma en peligro, que ya hay un enjuague en Naciones Unidas extraño que pasó de las 12 áreas de especial preocupación a solo 6. Esto es lo que se aprobó como metodología para armar la evaluación de los 30 años. En fin, que estamos muy preocupadas. Pero tú, ¿cómo ves? En México dices, ¿se hicieron esfuerzos? ¿Se puede considerar que el DIF, las guarderías, son parte de los...? No. Las mujeres mexicanas tienen mucho recelo a lo que se lleva a cabo a través del DIF. Esta idea de meter el tema de cuidados en el DIF, desde mi experiencia, no les gusta al movimiento, porque el DIF era como la institución de la familia, y entonces se consideraba que era ver a las mujeres solo en su rol como madres. Y ahora la propuesta que hace la presidente es meter el tema de cuidados en el DIF. Mira, yo tuve la experiencia concreta, me tocó montar las primeras unidades de atención a la violencia intrafamiliar en la ciudad. Montamos 16 que se llamaban UAVIFs, unidades de atención a la violencia familiar. Y el movimiento quería que se montaran en mi secretaría. Desde Desarrollo Social se negaban a que se montaran a través del DIF. Yo viví concretamente esa lucha, porque decían, no, el DIF es una institución que se dedica a la familia. Y a esta idea de familia tradicional. De familia tradicional. Que ha variado, ¿no? Así es. Que uno dice familia, mamá, papá y hijitos, cuando hay otros muchos arreglos de los que ya hablabas hace rato. Y luego, bueno, también acuérdate que hicieron el CIPINA. Sí. El CIPINA, que es el sistema para la infancia. De atención a la infancia. Más que infancia, bueno, ahora es niños. Que está prácticamente cerrado. Cerrado. Niños, niñas y adolescentes. Y ahí hicieron varios intentos, inclusive hubo CIPINAs a nivel estatal. Sí. Entonces ahí era mucho el impulso a asumir una política clara, una política pública respecto de niños, niñas y adolescentes y de primera infancia. Muy volviendo importante, a la estimulación, es que me encanta eso. A la primera infancia. No lo hemos logrado. ¿Te acuerdas, bueno, que montaron las guarderías en la época de Calderón?
porque Margarita insistió, pero esencialmente a mí lo que me preocupaba de esas guarderías era que estaban más preocupadas por liberar a las mujeres de las cargas de trabajo que por dar un servicio de calidad a los niños y niñas. Y eso no se puede dejar. O sea, tú no puedes Tienes que conseguir el equilibrio. El equilibrio. O sea, garantizarle a las mujeres que se Exacto, descarguen. pero tienes que cuidar mucho quiénes son los que van a manejar esas guarderías. Y entonces permitieron la creación de guarderías en garajes de casas y cosas así. Muy populares, muy emergentes, pero dijéramos. que constituían también un ingreso, digamos, para las mujeres y los hombres que las montaban. Yo siempre me opuse porque nunca vi que en esas guarderías hubiera una claridad de cómo ibas a atender a los niños y niñas. Y ese es un tema, o sea, tiene que haber equilibrios. Uno de mis temas es, mira, en Pekín, en Beijing, empezó muy fuerte lo de perspectiva de género. Me acuerdo que mis amigas políticas no tenían ni la más mínima idea de qué se trataba, porque era una cosa muy novedosa. Empezaba en la academia, estábamos hablando de 1995. Y entonces yo siempre he sostenido que si tú hablas de una relación de poder asimétrico, no puedes cambiar solo una parte de esa relación. Tienes que cambiar también la otra para que la relación se modifique. Y entonces, durante muchos años, y esto se van a enojar mis amigas del feminismo, durante muchos años nos dedicamos a empoderar a las mujeres. Y con éxito, yo te diría, porque definitivamente pasamos de pelear porque te incorporaran a la educación o que te hicieran programas de salud específicos, que fue esa época en donde las mujeres peleaban su derecho a ser incorporadas en el desarrollo. Con Beijing cambia a la pelea por el poder, por cambiar esa relación de poder. Y entonces el dinero que se logra se usa mucho para empoderar a las mujeres, para que salgan de esa relación de subordinación. Y en un momento en que trabajando en Ciudad Juárez, yo les decía, es que también tienen que trabajar con los hombres para hacerles entender que este cambio al final también los beneficia. O sea, hay que mover las dos partes de la relación de poder que significa esta perspectiva de género. Entonces, un ejemplo dramático es la elección de Trump con votos de los afrodescendientes y de muchos de América Latina, muchos migrantes. Pero ¿sabes cuál es la interpretación? Porque no saben cómo asumir el cambio del papel de las mujeres y quisieran volver a la situación previa, donde las mujeres se dedicaban a la casa, hacían la comida, cuidaban a los niños. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué fue tan fuerte el voto afrodescendiente y el voto de los latinoamericanos a Trump. Porque Trump está postulando un retroceso brutal en términos de los derechos de las mujeres. O sea, está contra el tema de diversidad, equidad e inclusión. Está contra la agenda woke, está contra la agenda queer. Y esto es retornar a estas relaciones tradicionales. Sí, tradicionales. Para las mujeres. Pero a ver, quiero tratar de entenderte. ¿Dónde está la crítica? Metimos la perspectiva de género sin hacer el equilibrio, realmente empujando a los hombres a que comprendieran o a que aprendieran.
nunca tradujimos debidamente la palabra que es sajona, que es gender y que es un concepto en esa lengua. Y esta falta de profesionalismo, no sé, de las funcionarias, por un lado, encargadas de poner en práctica la plataforma de Beijing, la plataforma de acción que se llamaba, y de las feministas. Es decir, tú miras las dos somos responsables Sí. de esto. Mira, yo creo que la conferencia fue muy útil para las mujeres que estaban en política, porque si te acuerdas, a la delegación incorporaron a mujeres de los 3 partidos. Sí. No participaron en la preparación. En la preparación estaban académicas, líderes de las organizaciones civiles, Patricia Mercado y Ceci Loría como líderes, con un movimiento civil ya fuerte, porque ese se desarrolla a partir de los 70, y luego estaban las servidoras públicas, no las mujeres políticas, no las que participan en el Congreso, generan sino leyes. las funcionarias. Las funcionarias. Estaba Silvia Sí. Hernández, me parece. No, Silvia Hernández fue la jefa de la delegación, nombrada al final de la preparación. Fue a Beijing y se regresó al día siguiente. ¿Qué tal? Sí. O sea, No, pero estaba Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, María de los Ángeles Moreno, Amalia García. Ahí el gobierno sí se interesó en que fueran de los diferentes partidos. Por ejemplo, Amalia se ha convertido en una clarísima defensora de los derechos al cuidado. así es. Pero así, clarísima defensora de los derechos al cuidado. Entonces, los preparativos de la conferencia y la conferencia en sí generaron un conocimiento y un intercambio de información fantástico, porque sí nos preocupamos de que hubiera trabajo colaborativo, diálogo. Las académicas antes trabajaban ellas solitas, no se vinculaban a las de las Sí, organizaciones. esas fueron las ventajas. Pero el nudo que tú planteaste es, y dijiste, me van a perdonar las feministas, ahí hay un error que se está repitiendo. Desde mi óptica. Sí, es correcto. Y yo coincido un poco contigo. Porque entonces le dimos una dimensión que tampoco está clara al empoderamiento de las mujeres, como ahora parece muy popular, y no nos ocupamos en la transformación. Yo le llamaré De así. la relación en realidad. De la relación en realidad. Y entonces dejamos al garete a la infancia, dejamos al garete de alguna manera a la adolescencia, y entonces tenemos estos terribles asuntos que está pasando en la sociedad mexicana, y no incorporamos a los hombres que solo reaccionan violentamente. Sí. ¿Estás de acuerdo con ese Totalmente de planteamiento? acuerdo. Mira, yo en 2003 empecé a hacer trabajos sobre causas económicas, sociales y culturales de las violencias a partir de la visibilización de los feminicidios en Ciudad Juárez. En Fox había nombrado a una queridísima amiga mía como fiscal especial, y yo le decía, vía lo que estás planteando no vas a encontrar por qué ocurren los feminicidios en Ciudad Juárez. Hay que ver cómo se construyó esa ciudad, qué es lo que está pasando en el interior de las familias, cómo se está urbanizando Ciudad Juárez. Y en aquella época que salió el estudio en 2003, yo decía, Ciudad Juárez es la ventana del futuro de México. Y tú ves cómo puede haber habido progresos importantes, y yo diría mucho en términos de participación política, pero situaciones terribles de violencia contra las mujeres en el trabajo, en la casa, en la vía pública, en el transporte. Y era una de las áreas de preocupación. Sí, porque hay muchas mujeres trabajadoras
no se explica, los hombres tienen que hacer labores de menor importancia, lavar coches frente a la obrera. Eso generó un desequilibrio. ¿Tú dirías, Clara, sí, que quizá ese es el nudo más grande que no hemos podido desbaratar y por eso estamos? Uno es el fenómeno Trump, pero el otro es el fenómeno de la violencia, enorme en todo el mundo. Enorme, enorme, porque fue como avisándose que venía. Y entonces el número de feminicidios creciente, resuelves el conflicto matando a la otra persona. O sea, y eso tiene que ver con los aprendizajes para la vida. Volvemos al tema. Porque es que es muy importante. Pierdes el concepto de lo sagrado de la vida del otro y de la integridad del otro. Y entonces puedes destruir al otro porque además estás rodeado de impunidad y no pasa nada. Fíjate, yo creo que esto de la dictadura del tiempo en estas cosas es terrible, como en los foros que se hacen que tiene cada una 10 minutos para hablar y no puede decir. Pero yo le diría al público que vamos a tener que volver sobre los aprendizajes de la vida, que yo no me acordaba el nombre, pero sí sentía la importancia. Clara no querrá acordarse, pero nos encontramos en un aeropuerto en España y ella me contó cómo no se había entendido en el gobierno que iba a seguir al ingeniero Cárdenas este asunto que sería los problemas del fondo que nos recetan todos los días en la política, de que hay que atender el fondo. Entonces, como respuesta y resumen, desaparece Cipina, nunca se desarrolló, ni teniendo todo el poder federal, lo de la estimulación temprana. No se ha entendido la revolución educativa, que esa es otra área, y nos hemos quedado en la superficie válida, en algún sentido, del empoderamiento de las mujeres, pero la conclusión sería no solo. Claro, así es. Y tenemos las herramientas, porque hemos estudiado a las familias, sabemos cómo se construyen. Así es. Cómo viven. Pero ese es otro punto que yo he criticado del movimiento, que es rechazar el conocimiento de la importancia de los contextos familiares diversos, pero hay esta, de alguna manera, responsabilidad, porque en los cuidados, muy importante son las familias, el mercado, el Estado y la comunidad. Son 4 agentes que te ayudan a construir seres humanos, pero el contexto familiar es muy importante porque ahí vienen estos aprendizajes básicos para la vida. Incide lo trabajó muchísimo. Bueno, pues vamos a darle un espacio a Incide próximamente, porque Sí. ahora nos tenemos que ir. Te digo que la dictadura del tiempo, decirle al público muchas gracias por su escucha, agradecer como cada semana a la Organización Editorial Mexicana por tomar en cuenta las voces de las mujeres y haremos un episodio más de Aprendizajes para la Vida. Se los prometo, Gusto. porque estamos en una nueva etapa y va a haber muchos cambios. Agradecer a Natalia Castañeda Páez en la producción y a Tania Domínguez García en la película, en que nos pueden ver también, y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.